Hoy se da por sabido que el Sol, nuestro Sol, estallará en alrededor de 5.000 millones de años, o incluso en unos miles de años menos, según últimos reportes al respecto. Esto significa que el sistema planetario que lo orbita dejará, en principio por lo menos, de comportarse como tal. Dejaría, esto es, de ser un sistema. Digo en principio porque hasta no hace mucho nos hubiéramos atrevido a afirmar que no desaparecería del todo, que no se esfumaría la materia que lo integra. Pero con el avance del conocimiento acerca de los agujeros negros que se tragan todo, ya no podemos confiar, por lo menos no absolutamente, en aquello de que nada se pierde, todo se transforma. Algo se pierde, y hoy no sabemos todavía del todo a dónde va. Tampoco sabemos qué será de la especie humana para entonces. Los tiempos del universo y los de las formas vivas se miden en magnitudes diferentes, y aunque todo está regido en definitiva por las mismas fuerzas cósmicas, los tiempos de las estrellas, ya se sabe, no coinciden con los de las expectativas de la autoconciencia. 5.000 millones de años. Imagínese, si nos cuesta hoy saber cómo nos irá de aquí al que viene. Sí sabemos que al paso que vamos, dado el estado de nuestra relación actual con el ambiente, nuestro tiempo, en este planeta al menos, se acorta aceleradamente. Hizo falta una pandemia para la que no estábamos preparados para tomar una tan integralmente planetaria conciencia de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad como entidad viva, a todas luces todavía incompleta, viva y supuestamente organizada además. Pero apareció un nuevo patógeno y ¡fa! Casi no hizo falta que estallara el sol. Quedamos mundialmente conmocionados, con los estados alterados, en lo económico, en lo educativo, en lo sanitario, en lo político, en lo social. Un choque frontal, colectivo, con los avatares de la biodiversidad. Un choque que viene a sumarse al desajuste ambiental en el que producimos, nos reproducimos y nos movemos, que es en realidad la amenaza mayor, que en mucho tiene que ver con la patogenicidad de este y otros virus y bacterias, y que sin embargo no ha impactado todavía en la conciencia colectiva y en las efectividades conducentes, con la fuerza con lo que lo ha hecho la evidencia de nuestra más inmediata extinguibilidad. No somos invulnerables. Todo parecería indicar, sin embargo, ahora a comienzos del tercer trimestre del 2021, que superaremos esta epidemia, especialmente de la mano de la ciencia, que dicho sea de paso estaría comprobando su real efectividad. Pero pasada la emergencia sanitaria, el desajuste ambiental creciente se mantendrá. Así que mejor que este shock desequilibrante nos lleve a ordenarnos un poco más en la senda de la racionalidad, de la ciencia, de la conciencia y de las conductas consecuentes. ¿Lo lograremos? ¿Qué porvenir nos estamos autodeparando bajo el sol que todavía nos alumbra? ¿Es posible ser optimistas sin caer en la candidez de los inocentes? El humano porvenir es la preocupación de fondo que enmarca y motiva esta serie de notas que aquí comienza, atentas en general a las distintas alternativas y conductas hoy activas, disponibles o posibles, destinadas a garantizar nuestra supervivencia sobre el planeta. Y en particular a lo que les cabe en ello a las distintas actividades humanas, aquí con énfasis, pero no excluyentemente, en la actividad agroproductiva, con todo lo que ella naturalmente implica. Se trata entonces de una exploración, o un intento al menos de exploración, de los senderos
por donde se avanza para despejar la incertidumbre que pareciera haberse tendido sobre la población mundial acerca de nuestro destino como especie. Con la mirada puesta en ambos lados del camino, en el de la oferta y en el de la demanda, es decir, tanto en las alternativas que surgen de la investigación científica y los desarrollos tecnológicos derivados, como en las conductas y niveles de conciencia operantes en favor de los cambios necesarios para la adopción de nuevas prácticas y nuevos procedimientos. El humano porvenir alude por eso también al ser humano en el que devendremos necesariamente para ponernos en condiciones de subsistir, anticuerpos incluidos. Quizá la mirada puesta en lo que genéricamente por ahora podemos llamar actividad agroproductiva sea más pródiga en revelaciones de lo que a simple vista parece, por todo lo que ella implica, naturalmente. En la encrucijada ambiental en la que nos encontramos, con todos los habitantes del planeta comprometidos, el compromiso de la agricultura, con sus complementarias y derivadas industriales, artesanales o alternativas, con la provisión de alimentos en cantidad y calidad suficientes, incluye necesariamente, a la par del de la productividad, el cálculo del costo ambiental, biológico y energético que implica su práctica. Ese compromiso que le cabría a cualquier otra actividad humana, en el caso de la agricultura, es doble, porque se trata de una práctica que consiste básicamente en transar con la naturaleza, en domesticarla para que produzca lo que pretendemos de ella. Se trata así de las plantas, pero también del aire, del agua y del suelo, con todo o casi todo lo que el agua, el aire y el suelo contengan. Un costo, por lo tanto, que urge reducir e incluso revertir mediante prácticas no solo más inocuas, sino también reparadoras, y no solo por responsabilidad social solamente, que sería el fin último, sino porque en su desatención le va el futuro a la propia actividad, hoy también más en riesgo de lo que a simple vista parece. Ese sería el desafío de la hora. El examen entonces del camino que estaríamos transitando hacia la hoy llamada bioeconomía, obligados para eso a meternos también en el universo microscópico que hay en el fondo de esos procesos, quizá nos permita ir descubriendo pistas para indagar, en clave parecida, la trama progresiva o regresiva de otras actividades con impacto en las condiciones colectivas de la supervivencia. Porque quizás se trate solo de eso, ¿no? De encontrarle la vuelta a las prácticas humanas para reconectarlas con la lógica de la vida misma. Abrimos acá un libro, por ahora imaginario, compuesto por distintos capítulos que iremos escribiendo con el auxilio de distintos entrevistados para ir explorando de manera diferenciada e intervinculada los muchos aspectos del camino hacia un planeta sustentable. Notas que publicaremos aleatoriamente en principio, pero encabezadas por las que incluimos en este capítulo primero, destinadas al examen del estado del compromiso de la agricultura respecto de su anhelada y necesaria sustentabilidad. Al examen, esto es, de la relación entre oferta, demanda y adopción de soluciones tecnológicas en el ecosistema de la actividad agroproductiva, con sus actores, escenarios y procedimientos incluidos, de modo de describir el panorama actual del estado de la ciencia y de la conciencia obrantes en el sistema, en el sentido que su propio compromiso le indica. Nos ha parecido oportuno para esta primera entrega comenzar por casa, con una mirada a la oferta y demanda de conocimientos
en la historia de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán. La recorreremos en varias notas. Les digo por qué. La historia de la transferencia de conocimientos, de la evolución de la demanda, resulta, nos parece, pertinente a la hora de identificar las señales que determinan o promueven la adopción de lo que se genera del lado de la oferta. La EAOC ha cumplido en 2020 sus primeros 111 años de su creación y su participación indiscutible en el desarrollo agroindustrial del noroeste argentino hace relevante su mirada de la historia, de ese vínculo de ida y vuelta con el sector productivo local. Para una primera aproximación, solicitamos al doctor Daniel Plopper un pantallazo panorámico de esa dinámica, tal como podría caracterizársela en sus rasgos más generales a lo largo del tiempo. Además de ser actualmente su director técnico, Plopper es uno de los veteranos de la casa, con, en su caso, más de 50 años de ininterrumpida relación. Lo suyo cuenta entonces como testimonio directo de casi la mitad de la historia. Doctor Plopper, ¿más de 50 años de permanencia en la institución? Bueno, efectivamente son en realidad algo más de 50 años. Si bien son 45 años formales, se cumplieron en abril de 2020 desde mi ingreso a la estación experimental, fueron unos cuantos años más, dado que mi padre fue director técnico de la casa desde mediados de la década del 60, así que realmente mi vinculación con la estación data de ya, yo diría, cercano a los 60 años. Y en ese interín me tocó realmente a mí transitar por 3 de las 5 etapas en que nosotros dividimos nuestra historia institucional, ¿no es cierto? La estación experimental moderna, que va desde 1959 a 1978, la estación experimental agroindustrial, cuando ya se le cambia el nombre y se le pone Obispo Colombres, que transcurre entre 1978 y 2000, y lo que llamamos la etapa de la estación experimental del siglo XXI, que es desde el 2000 hasta el presente. Hay 2 etapas anteriores en las que yo no participé, que es la estación experimental de los extranjeros, que va desde 1909 a 1949, y la etapa posterior de los post-extranjeros, que va desde 1949 a 1959. Uh-huh. ¿Cómo recomendaría segmentar entonces la historia de ese vínculo de la estación con los productores a fin, esto es, de trazar un panorama de esa relación entre oferta y demanda de conocimientos? A primera vista, uno tendría que hablar de 3 etapas en lugar de las 5 en que nosotros hemos segmentado nuestra historia institucional. Yo hablaría de estas 3 etapas, una que va de 1909 a 1960, una segunda etapa de 1960 a 2000 y una tercera etapa del 2000 a la actualidad. En realidad sería una primera etapa de aprendizaje, una segunda etapa de despegue en esta relación y una tercera etapa, la actual, que bueno, es especialmente compleja y disruptiva. Nuestra generación se desarrolló entre lo que fue la Revolución Verde, que arranca allá por mediados de la década del 50 hasta 1980, y esta nueva etapa realmente donde ya estamos hablando de bioeconomía, de una serie de factores que vuelven mucho más complejo el análisis. Uno puede conversar sobre todo esto realmente, aunque dado el objetivo que se me propone, yo creo que quedaría mucho más claro si lo ordenamos luego y por escrito, y lo presentamos
en forma escrita. Creo que quedaría mucho más claro para el lector. Así las cosas. Charlamos, luego transcribimos, ahora leemos. Lo que sigue es entonces lo que rescatamos de esa jugosa charla que sostuvimos con Plopper en esos términos. Para empezar, algunas consideraciones generales que nuestro primer entrevistado advierte necesario tener en cuenta. Son 4. Dice Plopper: en primer lugar, hay que aclarar que la transferencia de conocimientos desde esta estación experimental al sector productivo y de la tecnología derivada de ese conocimiento ha sido constante a lo largo de estos 111 años. Con sus más y sus menos, de acuerdo a la misión que se le asignó originalmente, esa tarea no se ha interrumpido nunca, desde su creación hasta hoy. La utilidad de la oferta de soluciones o propuestas innovadoras dependen, en definitiva, de su adopción o no por parte del productor. Es un factor clave y compuesto con varios ingredientes adentro. Depende de la oportunidad de la oferta, de la mayor o menor complejidad de su implementación, de lo más o menos disruptivo que sea su aplicación, de su costo, de su potencia como solución de problemas, de las evidencias de su efectividad. En otros casos, tal como ocurre con la oferta y demanda de servicios, inciden aspectos regulatorios o condiciones de mercado que exigen certificaciones especiales a las que el productor está obligado. Tal el caso, por ejemplo, del análisis de residuos de plaguicidas en los productos agroindustriales que se comercializarán o el de las investigaciones cuarentenarias necesarias para la exportación. Las amenazas fitosanitarias, las enfermedades, las plagas y las malezas, la búsqueda de mayores rindes a través de nuevas variedades y prácticas agrícolas y las exigencias de calidad y competitividad del mercado han sido tradicionalmente los principales determinantes de la relación entre oferta y demanda de servicios y soluciones tecnológicas. Si bien a lo largo de nuestra historia institucional siempre hemos estado al servicio de las necesidades del productor, tanto a nivel local como regional, lo que ha prevalecido en general ha sido el carácter anticipatorio de las observaciones y recomendaciones que han formado parte de lo que podemos denominar la oferta, poniendo en evidencia la necesidad, la conveniencia estratégica y estimulando, en consecuencia, la demanda. Son entonces, decimos ahora nosotros, 4 aspectos que conviene tener en la cabeza para hacer, por un lado, más nutritiva la mirada retrospectiva de Plopper, como para utilizar como mojones para el análisis de la actualidad. Los problemas disparadores de la demanda, la anticipación, es decir, cuando el sector que ofrece el desarrollo tecnológico se percata de una necesidad, la transferencia y la adopción. Vamos ahora a esa mirada panorámica de la historia en las palabras del Dr. Plopper. Primera etapa. En la primera época, claramente ha prevalecido la oferta sobre la demanda. Los productores locales no entendieron al comienzo la utilidad de la creación de la estación. Fue oportuna en ese sentido la ocurrencia temprana de 2 graves enfermedades de la caña de azúcar, la del mosaico primero en 1910 y la del carbón, una fungosis en 1940, cuya superación, gracias a la intervención de la entonces llamada Estación Experimental Agrícola de Tucumán, la EEAT, hizo que el sector comience a valorar el aporte del conocimiento técnico en favor de la preservación y mejoramiento del cultivo.
Lo mismo ocurriría después con la llamada tristeza de los cítricos, que afectó seriamente nuestros naranjales de entonces y que solo pudo ser superada reemplazándolos con los limoneros. Veamos cuáles son los cultivos más competitivos establecidos en la producción agrícola local. Ya explicaré por qué. Los que tienen mercado y una entidad sobresaliente. En primer lugar, la caña de azúcar. También, por supuesto, el limón. En otras frutas, la palta especialmente. En granos, principalmente la soja. En menor medida el trigo y el maíz. Y luego legumbres secas. Hay algo de sorgo, es cierto, con perspectivas todavía alentadoras, sobre todo el sorgo dulce. En materia hortícola, la papa, el arándano, la frutilla y algo de otros cultivos en menor escala, como el pimiento y otros similares de huerta. Menciono esto aquí, sigue Plopper, por aquello de la adopción y en contraste con lo que se hizo durante esa primera época en favor de la diversificación agrícola mediante la explotación y el impulso a un sinnúmero de alternativas productivas que o no prendieron entre los productores de manera significativa o terminaron por ser descartadas después de un tiempo. Los dos principales ejemplos al respecto serían el arroz y el algodón. Sobre todo este último, al que se le dedicara tantos esfuerzos durante la dirección del Dr. William Cross, con muy fundamentados argumentos acerca de su viabilidad y su conveniencia. Algunos de estos intentos, como el tabaco o las forrajeras, se han revitalizado en épocas más recientes. Y por supuesto la soja, con la que comenzó a experimentarse muy tempranamente acá, en Tucumán. Sí se hizo mucho, por supuesto, en esa etapa por la caña, además de la introducción de nuevas variedades que salvaron en su momento la producción, tanto en materia agrícola como en la adaptación de nueva maquinaria y procesos de mejora industrial, producción de alcohol y otros subproductos. Y también, por supuesto, por la citricultura, que también fue rescatada oportunamente de las garras de la enfermedad llamada tristeza. La monumental tarea de experimentación y transferencia encarada por William Cross contribuyó sin duda a crear una cultura productiva atenta a los aportes de las ciencias agrarias y la tecnología y para consolidar una estructura de servicios en una estación experimental modelo. Pero eso se atenuó en la fase inmediatamente posterior, siempre dentro de lo que hemos definido como primera etapa. La segunda fase de esa primera etapa fue más breve y también más controversial. Fueron 13 años durante los que la estación estuvo intervenida por el gobierno de la provincia, perdiendo así su autonomía y el carácter mixto de su gestión, el original, con participación directa del sector productivo en su directorio. En ese interregno se continuó, no obstante, con la tarea en materia de aportes varietales, con la exploración de nuevos portainjertos paracítricos, avances en materia de vigilancia fitosanitaria y fortalecimiento de las áreas destinadas a la explotación de alternativas productivas. Pero muy penosamente, en realidad, dado el enrarecimiento de la situación política en general y, sobre todo, de las exiguas disponibilidades financieras en un contexto provincial aquejado por una profunda crisis productiva. Llegamos así, con esa crisis encima, a los comienzos de lo que hemos definido como la segunda etapa, que va desde 1960 hasta fines del siglo pasado o quizá incluso hasta ya entrado el actual. Fue una época de gran pujanza productiva en la que, como adelantamos, creció la demanda del sector, que se hizo más permeable y exigente a la vez, dando mayor dinámica a la relación entre oferta y demanda de servicios y soluciones innovadoras. Una ley de 1959 devolvió a la estación su condición de ente autárquico
el sector productivo volvió a ocupar un lugar en su dirección y una ola modernizadora y productivista que se instaló en el país en general, incluyendo otras actividades, favoreció el incremento de la demanda, equiparando y a veces hasta superando la capacidad de oferta de la institución. Los esfuerzos por emerger de la crisis de finales de la década de 1950 y luego el masazo que significó el cierre compulsivo de 12 ingenios en 1966 dio lugar a un mayor impulso a la diversificación, a mayores esfuerzos para la recuperación de la industria azucarera y al afianzamiento de la industria citrícola. En 1978, la estación incorpora formalmente su área industrial y completa con eso su perfil integrador. Fue una época de mucho progreso, a pesar de los sobresaltos económico-financieros a los que el país nos tiene lamentablemente acostumbrados. Acá entra Plopper en la descripción de lo que, a su juicio, observa acerca de la actualidad. Estamos entrando en un momento de la historia del desarrollo productivo en el que tenemos que crear otro tipo de demanda a través de otro tipo de oferta tecnológica más atenta a la encrucijada energética y ambiental en la que nos encontramos. Y ya no solamente a nivel local, sino planetaria. En alguna medida, es como si tuviéramos que comenzar de nuevo en muchos aspectos, orientando la producción hacia modos que garanticen seriamente la tan mentada sustentabilidad. Una palabra que nos hemos acostumbrado a utilizar sin hacer quizá del todo las cuentas con lo que verdaderamente significa en términos prácticos. Modos que suponen, por un lado, una mayor conciencia de la necesidad de obrar con espíritu de conjunto, de entender nuestros escenarios productivos como partes privadas de un paisaje colectivo, orientados hacia la conservación de la biodiversidad, del suelo, del agua y de la energía. Modos que permitan recuperar parte de la potencia genética original de los cultivos que la domesticación ha estrechado, procesos industriales integrados que permitan un aprovechamiento biológico y productivo más inteligente, con menos desechos y mayor rendimiento económico y energético. Avanzar más resueltamente en la sustitución de los productos de síntesis química, de origen fósil, en fin. Todo eso supone una readaptación de nuestra cultura productiva. Exige de la ciencia y la tecnología mayores esfuerzos progresivos, el afianzamiento de una nueva conciencia del sector productivo y otro aspecto de suma importancia, la toma de decisiones del sector y de los gobiernos de turno acerca de la necesidad de incrementar sustantivamente la inversión en investigación y desarrollos directamente vinculados a su aplicación productiva. Eso requiere de especiales esfuerzos en materia de ingeniería política y comunicacional, involucrando en esto a la sociedad en general y sin descartar ni desvalorizar para nada lo que hemos logrado hasta aquí en positivo, ser capaces, como dije, de enfrentarnos a los nuevos desafíos como si estuviéramos comenzando de nuevo. Bueno, hasta aquí lo que hemos recogido de esa jugosa conversación que sostuvimos con el Dr. Plopper. Concluye así esta primera entrega de El Humano Porvenir. Le agradecemos mucho al Dr. Plopper por su colaboración con esta columna y nos quedamos con la alforja llena de preguntas, con motivos para indagar más en el anecdotario de esa historia que Plopper nos ha resumido y con interrogantes acerca de lo que está pasando en la actualidad respecto de la oferta, de su correspondencia o no con la demanda, de las tendencias respecto de la adopción no ya de alternativas que incrementen la productividad solamente, sino de la combinación de estas con las genéricamente llamadas sustentables.
Hay más por venir, entonces, en la exploración del camino que la hora del planeta exige transitar. Será pues, hasta la próxima. Muchas gracias.